Pero bueno, vamos a venir a un tema muy delicado de Mar del Plata, delicadísimo tema de Mar del Plata, que es el tema John, la mega estafa de John. Hay un actor en esto, que es el doctor Pedro Bové, abogado, que no bajó nunca los brazos, hemos conversado muchas veces con él. Ustedes no sé si lo tienen presente, pero el año pasado hubo un acuerdo en Andorra. En ese acuerdo, tanto Oscar Rígano como otros integrantes de John Stur aceptaron sus responsabilidades en estos temas que tienen que ver con un controvertido que se inició por la intervención del Banco de Andorra a consecuencia de denuncias que había del FBI y otras organizaciones norteamericanas acusando a ese banco de ser un banco que hacía lavado de dinero. Hecha esta introducción, doctor Bebé, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, señor Jacobo? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. En su momento daba para pensar, podía entenderse, que el acuerdo al que habían llegado Rígano y otros socios de John Stur reconociendo responsabilidades criminosas en Andorra daba por cerrado el capítulo, a punto tal que el propio Rígano hablaba con personas afectadas Ujú. y les decía quédense tranquilos, vamos a traer la plata y la vamos a repartir y ya había alguna gente que aceptaba quitas importantes porque inclusive se les planteaba la imposición de tener que pagar parte de las costas de todo este procedimiento judicial en Andorra. ¿Qué ha ocurrido a partir de esto en entiendo, su acción en favor de sus representados? Bueno, sí, usted lo hizo una muy buena definición y resumen. El tema es el siguiente. Ese reconocimiento que hace Rígano conjuntamente con Blasco y Seret, simplemente ellos tres porque son los titulares de uno de los holdings que se utilizaron para sacar el dinero de Argentina e introducirlo a plazo fijo en Andorra, en el banco, con connivencia total con personal del banco, pero formando parte de todos los demás imputados en la causa pertenecientes a John Stur de esta maniobra, porque no es que lo imagino yo, sino que es lo que ellos, más allá del reconocimiento que usted menciona, que ellos hacen en ese acuerdo que se celebra, es una confesión más que un reconocimiento, es una confesión plena, porque si no, ese reconocimiento no provocaría resultados jurídicos como es la conclusión de la causa que se pretendió y se logró en Andorra a cambio del pago de una multa que no se perfecciona nunca. El tema es el siguiente, la forma en que plantea este grupo, después de haber confesado todos ellos y haberse detallado perfectamente en el acuerdo la titularidad de cada uno de los miembros de John Stur, en la titularidad de cuentas, de depósitos a plazo fijo, de cursos hechos para captar clientes en Mar del Plata y llevarlos a Andorra. Todo eso está todo confesado en forma concreta y clara. Eh, Viene el mecanismo de pagar la multa, como bien usted dice, pero cuando llega el momento de pagar la multa, nos encontramos con la sorpresa que quien dirige siempre la batuta de esto, que es Oscar Rígano, como cara visible de todo un grupo, les pretendía que cada uno de los damnificados colaborara en el pago de esa multa en la proporción de su depósito. Es una locura porque imagínese que usted no solamente no sabe que su dinero está en Andorra, sino que tampoco dio ninguna forma de consentimiento para que salga del ámbito del espacio físico de la casa de cambio, y usted lo quiere solidarizar al damnificado con usted en el pago proporcional de una multa en el exterior para que se termine una causa que está enervada contra usted mismo. Esto es un dislate. ¿Qué sucede? En esa locura, la locura es delictiva, estamos de acuerdo, no es un problema de una debilidad mental, es un problema delictivo. En el mundo del delito, usted analiza siempre al delincuente a través de su conducta. La conducta es lo fundamental, porque la conducta que una persona despliega es lo que determina la existencia o no de un delito, es la voluntad de cometerlo. Entonces, que el dinero salió de Mar del Plata, que se impuso a intereses en Andorra, ya no se discute más porque ellos mismos lo confesaron. La gente que yo represento es absolutamente ajena a toda esa maniobra y damnificada plena. Lo que sucede es que hubo un artilugio por parte de quien defiende a esta gente en Andorra, que es el doctor Valentín Martí,
a quien por detrás el andamiaje se lo está dando Baltasar Garzón, de transformar a los damnificados en Andorra en inculpados. Esto pasó simplemente en el último momento para poder perfeccionar ese acuerdo vergonzoso. ¿Qué sucede? Que en ese acuerdo, si no estaban los inculpados, no se terminaba de cerrar nunca. ¿Por qué? Porque la única moneda de cambio era que como consecuencia que había damnificados y los transformó en inculpados, con el pago de la multa es redimible para todos los que están dentro de esa causa. Entonces metieron a toda la gente que habían damnificado también, pretendiendo que cada uno, porque vamos a poner que eso no se hubiera agotado, porque si ellos hubieran tenido esa voluntad en Andorra, dice, bueno, mira, con toda la que tenemos, porque yo no represento a 92 millones de euros que están incautados, ni represento 44 millones de euros de una multa, yo represento una porción de dinero muchísimo más chica, y hay una infinidad de gente en Mar del Plata que no hizo absolutamente nada en reclamando, que lo espera, que seguramente debe ser gente que tiene razones para hacer esa inactividad manifiesta, tenga alguna razón, cada uno conoce hasta dónde espera, hasta dónde yo permito que se me llame coautor con esta gente en los delitos gravísimos por los cuales se llega a ese acuerdo. Imagínense la magnitud de lo que es el delito cometido, que le fijan 40 y pico de millones de dólares de euros de multa para no ir presos por 7 años. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. En ese mismo acuerdo, Rígano y sus consortes de causa reconocen haber movido a través de ese banco de Mar del Plata 458 millones de dólares de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto es a lo que yo me refiero. Si hubiera habido, volviendo al tema de la voluntad, si hubiera habido voluntad, a la gente que yo represento, se lo hubiera llamado, se le paga, y con todos los que están detrás de cámara, que no hacen absolutamente nada y que entienden y aguantan y siguen diciendo que les va a pagar un día, se juntan todos y pagan la multa, y acá esto se hubiera terminado. ¿Qué sucede? Que como no se limitó a la ganancia obtenida durante años este grupo, cuando llegó el momento de pagar la multa, solidarizaron a los damnificados en el pago. Entonces ahí dijimos, no, hasta acá llegamos, esto es una locura. Este hombre no va a retirar el dinero, este hombre va a retirar el dinero para llevárselo él y determinar después, digo, este hombre es la cabeza de un grupo, ¿estamos de acuerdo? Está dicho ahí que es una asociación ilícita. Él va a decidir a quién le paga, cuánto le paga, cuándo le paga, es una locura. Esto realmente forma parte de la patología que hemos hablado en algún momento con usted en otras entrevistas. Esa patología no es eximente de responsabilidad penal, sino que es la que es determinante de una clara voluntad estafatoria desde el principio. Desde el principio. Esto es lo mismo porque usted fíjese que seguimos hablando de John Stur como una empresa que desapareció y John Stur sigue trabajando en peatonal. O sea, lo sabe todo Mar del Plata, le pusieron Ripsa, es una casa de... Porque llega y están las mismas personas con el mismo sistema, con la misma custodia, usted se anuncia en la puerta, lo hacen pasar y operaciones de cambio dentro del local. Y dice que es una agencia Ripsa. Y bueno, si Mar del Plata quiere creerlo, lo cree. Pero hoy se multiplicó la cantidad de casas de cambio, la gente puede cambiar, pero en un momento determinado mantuvieron el monopolio, diríamos que la empresa más importante en hacer estas cosas. Ellos construyeron a lo largo de décadas un prestigio enorme. Esa es la realidad. Sí, que les permitió llamar a los damnificados a llevar el dinero y llevarse un papelito. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted no tiene prestigio, muy difícilmente... No, bueno, cuando esto explota, a mí me vino a ver un excompañero de colegio, me dice, mirá, estoy ahí entre los afectados de Trascam, por favor, perdón, mil perdones, de John Stur, y tengo ahí un tema, vos conocés a alguien. Mirá, digo, qué sé yo a Riga no lo conozco, digo, pero ¿qué te dicen? Y no, que bueno, que eso se va a arreglar, que hay una estación judicial, que es todo injusto. Pero vos sabías que la plata estaba en Andorra. No, dice, la verdad que no. ¿Y cómo dejaste la plata? No, dice, nosotros hicimos una operación cuando falleció papá, vendimos la casa, se hizo ahí la operación, se contó el dinero, estaban los escribanos, todo, dice, y cuando terminamos, dice, el hijo de Rígano me dijo, ¿qué vas a hacer con la plata? Y la verdad que no sé, ¿querés que te la cuidemos? Y le dieron un papelito, cuando vi el papelito lo abracé y le dije, querido mío, no puedo entender, no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender.
Es el día de hoy que Lo no que lo sucede puedo es que es el molde, ese es el molde, señor Jacobo, ese fue el molde, pero usted no se olvide que ese es el molde en el cual se gesta la captación de la voluntad de la víctima. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo, si usted va a hacer una operación inmobiliaria a un ámbito donde están los agentes inmobiliarios, los escribanos, se hacen las retenciones, la gente dice, la mía en tal cuenta, la otra en tal cuenta, uno se parece un poco a los esquemadores Ponzi, ¿no es cierto? Todo el mundo va entendiendo que se va a beneficiar con eso y termina siendo damnificado. Sí, claro. El problema grave que hay acá es la actitud que tiene la persona que maneja el dinero de otro cuando existe una crisis. Frente a la crisis usted dimensiona a la gente. ¿Por qué? Porque usted, si la va a dimensionar en el momento de gloria, la va a encontrar comiendo los mejores restaurantes de Mar del Plata, los va a encontrar en los pasillos de los principales balnearios de Mar del Plata, siempre los que es top, los va a encontrar en las reuniones sociales más importantes de Mar del Plata, y quizás se lo cruza en los mejores lugares del extranjero, todos los que tenemos la suerte de viajar y los cruzamos por las calles de las principales ciudades, donde ellos también tienen departamentos y viven una vida. Entonces usted no puede pensar que ese tipo al que lo cruza, o esa mujer a la que usted la cruza todos los días socialmente y lo ve en un sistema de vida absolutamente holgado, esa persona puede tomar el dinero suyo y el día que tenga un problema desaparece. Acá lo que hay es un reparto inclusive de actuación frente a la crisis. Usted va a encontrar quien se victimiza y cuando le van a pedir el dinero, que el caso de Reagan, dice, vos me hablás de vos y vos sabés, yo perdí la salud, los años de trabajo, el prestigio, como si el damnificado fuera responsable y por eso tiene que solidarizarse con él. Después están el resto que desaparecieron. Después están los que no desaparecieron porque usted los cruza, que siguen yendo a comer a los restaurantes de Mar del Plata, los siguen cruzando como si ellos no hubieran, no fueran ajenos, y no son ajenos, está absolutamente, su responsabilidad está establecida en el acuerdo. Claro. ¿Qué sucede? Volviendo al tema del acuerdo que usted me preguntó, ese acuerdo nosotros nos opusimos absolutamente a que en ese acuerdo se les permitiera pagar con el dinero de las víctimas, porque las víctimas no son inculpados. Entonces, una gran colaboración he tenido por parte de la Fiscalía de la doctora Mazzaferri, porque la fiscala lo que hace es darme una certificación de la condición de damnificado de las personas que yo represento. Con esa condición de damnificados, certificada por una fiscal, sumada a que la fiscala está haciendo en este momento un trabajo muy grande con lo que son nuestro país es suscriptor de convenios internacionales de ministerios públicos, en consonancia con el Ministerio Público de Andorra, haciéndoles saber que acá existe una causa enorme contra ellos, que ya viene de arrastre de la vieja causa que le llaman de los arbolitos, y la conoce todo Mar del Plata, sumada al tema de Andorra. Entonces, cuando nos presentamos ante la justicia, lo primero que hicimos, nos presentamos ante la justicia, nos presentamos ante el AREB, que vendría a ser las veces de un banco central de Andorra, y nos presentamos ante la Sindicatura General del Gobierno de Andorra, expresando que a la gente no se la puede revictimizar. Es decir, usted no puede volver a un damnificado, aparte le saco el dinero. Es decir, acá se demostró realmente la voluntad estafatoria de este grupo. ¿Me entiendes? Es donde yo vi, digamos, la exponencia máxima de la voluntad de cometer un delito, lo determinó la actitud frente al acuerdo. Porque frente al acuerdo que se logra, que realmente daría para hablar horas y horas y horas, un acuerdo que dio vuelta, en Andorra se cambió la ley. Estaba prohibido llegar a estos acuerdos en Andorra, si era por trata de personas, si era por narcotráfico, si era por delitos de corrupción y lavado de activos de origen ilícito. Se modificó hasta la ley de Andorra. Entonces, si eso sirvió para hacer lo que llamamos los abogados un leading case, para utilizarlo en otras causas que no hay damnificados, ya que comprometen a gobiernos y empresarios latinoamericanos en ese banco, tendría que haber una grandeza por parte inclusive de los abogados actuantes, decir, mira, sacate de encima a esta gente que está pagando que la damnificaste, porque si yo le demuestro a usted cada uno de los casos que yo represento, no se va a encontrar con un especulador financiero. Se va a encontrar con gente como su compañero de colegio, una persona que fue a operarse y no pudo operarse, gente que tenía que pagar el geriátrico de su mamá y vendió el departamento para pagar el geriátrico. Y todo esto que estoy diciendo lo he probado en fiscalía. Y a cada una de las personas que represento he presentado
su situación tributaria. Bien, Pero esto, también vemos una a ver, justicia muy grande del fisco en esto, en sí. reclamar lo que es del Estado. Esto que usted nos, una justicia muy grande en esta causa. Esto que usted nos expone y revela en esta conversación, Sí. que creo que es una novedad impactante para muchísima gente en Mar del Plata, Sí. desarma el argumento central que les decían no hagan olas, no hagan quilombo, porque van a terminar todos con causas penales de penal tributario, ¿no? En general les decían eso. Sí. Y sigue cada tanto, manda el mensaje Reagan, ¿no? Me lo ha dicho en presencia mía cuando hemos tenido alguna discusión por el tema del cobro. El dinero de la gente que represento yo, él dice que es groncho, utiliza el término, como usted habla de picante, lo estaba escuchando antes de la nota. Es decir, hoy en día está tan desmerecido el derecho penal en un país que ha perdido un montón de detalles que nos caracterizaban como país, que hoy se habla de picante, groncho, se habla en un lenguaje que no es acorde al daño que se causa, ¿entiende? Entonces, el utilizar un fardo para mencionar algo es minimizar el delito. Y el delito es delito, usted ponga el nombre que quiera, y esto es un delito. Entonces, ¿yo qué hice? Representando a la gente, a los damnificados estos, que han confiado en mí, que yo le puedo asegurar a usted que es inmenso el trabajo que se lleva a cabo, y se lucha, y gracias a Dios que esto se pudo encaminar y que esto volvió a su cauce, volvió al juzgado donde nunca tenía que haberse ido, y la Fiscalía pudo continuar actuando, y no se olvide que intervino la Cámara de Casación, que intervino la Corte Suprema, para que esto pueda llegar a tomar color, porque es increíble el saqueo que se produjo. Yo, mire que hace años que ejerzo, y siempre estuve relacionado con esto, estuve dentro de la justicia, fuera de la justicia, y atendiendo inclusive cosas que tienen que ver con sumarios de cambio. Muchísimas veces en mi vida, nunca vi una cosa igual. No vi jamás una actitud semejante de irresponsabilidad frente al delito cometido, porque fue un delito, esto no fue un error. Le cuento algo que es importantísimo para que lo sepa su audiencia, Jacobo. Este hombre, este grupo, representado por este hombre, todo el grupo, porque me tocó verlo en una reunión de ellos, tomó dinero sabiendo que ese dinero ya estaba incautado, todo lo demás, lo tomó en Mar del Plata sin comentárselo a la gente que le depositaba el dinero, porque me tocó asistir a una persona que dijo, pues yo te di el dinero, y cuando yo fui a Andorra, así fue donde conozco cómo sucede todo esto, viajo a Andorra pensando que hubo una medida bancaria que le interrumpió la posibilidad de devolverle el dinero a quien yo en ese momento representaba, y me entero con que tomaron el dinero y ya tenían la causa abierta y los fondos incautados. Es decir, que utilizaron la mentira para sacarle a esa persona una cifra espeluznante. ¿Me entiende? Es decir, no hubo acá un problema que en la buena fe fuimos a Andorra y por un problema de un banco español que Estados Unidos lo venía persiguiendo por el lavado de activos de la política latinoamericana. No. Eso fue lo que provocó el cierre de la BPA. Eso sí fue lo que provocó el cierre de la BPA y lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Aprovechando el cierre de la BPA, se encontró un negocio en el cual se tomó dinero a sabiendas que ese dinero no se iba a poder devolver, pero para utilizar después el antecedente de lo que estaba pasando en Andorra para justificar la no devolución. Por eso te va a encontrar en esto una multiplicidad de reclamos. Hay gente que optó por esperarlos, hay gente que optó por la causa penal, como hice en el caso que yo patrocino, hay gente que les inició acciones en la justicia civil y comercial marplatense. Hay un abanico gigante. Hay gente que ha cobrado, que nosotros sabemos positivamente, que alguno conocerá los métodos que usó para cobrar, la gente que le pagaron. Lo que sí le puedo asegurar, que la justicia lo tiene muy en claro, es que los miembros de esta asociación ilícita se insolventaron absolutamente, aprovechando estos años que pasaron. Han transmitido todos sus bienes, han sacado de encima propiedades. Es decir, ¿eso qué demuestra? No solamente la actitud dolosa, delictiva de ellos, sino también que cometieron los actos sabiendo que un día tenían que responder. Si no, usted no se saca las cosas de encima y las transmite a sus familiares o amigos o a sociedades anónimas. ¿Me entiende? Usted dice, mira, tengo que vender esto y te Perdón, pago. ¿y hay trazabilidad de todo eso? Sí, está totalmente trazado, todo. Si ustedes, digamos, la gente no tiene acceso al acuerdo,
aunque ya tomó características públicas ese acuerdo, porque ya salió hasta en los diarios, se lo han dado en Sí, televisión. nosotros hemos publicado algunas cosas. Claro, ese acuerdo demuestra claramente la trazabilidad de todo, está dado en el acuerdo, pero de cómo se manejaban las cuentas, los nombres de fantasía, cómo se lavaban los activos. Es un manual ese acuerdo, es un manual para darlo en la universidad, en las cátedras de Derecho Penal, cómo se lavaban los activos. Entonces, si usted, frente a esto, usted va a ver a los responsables, y el responsable lo único que le demuestra es su historia clínica y lo que está padeciendo y su cuadro de salud, se da cuenta que la patología no es lo que dice la historia clínica, sino que la patología está en su actitud, en su mente, porque es un delito que se cometió, digamos, se cometió en el momento que había que haber respondido, me la guardé y no respondo a nadie. Y le atribuyo todo a una maniobra desde las sombras, inexistente, fue un delito que yo cometí. Y en vez de salir a pagarle a la víctima, me solidarizo con ella en el dolor y paso a la vereda de las víctimas y me victimizo. Entonces, realmente es de una patología alta que no lo exime a ninguno de ellos de responsabilidad penal. Es una maniobra que surge clara, porque conoce el derecho penal, y es más, no hace falta conocer el derecho penal, lo entiende hasta una persona que lee los diarios. Tal como me dijo a mí hace muchos años, una colega suya, Alicia Menesiuk, que era profesora de Derecho en la facultad, me dijo, mirá, nene, el derecho es sentido común. Cuando las cosas no son a sentido común, te están jodiendo. Es así, es muy cierto, absolutamente cierto, pero comparto totalmente eso. No hace falta que uno estudie derecho penal para darse cuenta cuando está frente a un delito, como tampoco, desde que nosotros adquirimos lo que se llama el discernimiento, una persona frente a un hecho sabe si es delito o no es delito. Por eso es la edad de imputabilidad que se habla. Es porque una persona cuando desarrolla una acción, sabe si esa acción es delictiva o no. No hace falta, está impresa en su corazón, digamos. Sabe positivamente lo que está haciendo. Y esa maquinación que parte de uno es lo que se llama el dolo. El dolo es eso, es la voluntad de cometer un delito. Doctor Bové, bueno, seguiremos en contacto. Estimo que habrá novedades cuando ocurra. A su entera disposición. Bien, y muy gracias. Muy gracias por acompañar de todo este tiempo que realmente se hizo larguísimo, pero bueno, en este momento se han cambiado inclusive hasta de defensores, entonces veremos cómo sigue todo esto, ¿no es cierto? Bien, bueno, muy amable. Bueno, buena jornada, gracias. Le deseo un buen día. Igualmente, doctor Pedro Bové, abogado de damnificados por John Stuhr, un tema que han querido pintarlo de diversos colores.